Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este día, su programa Filtro de las Escrituras. Como cada sábado, muy contentos, de verdad que sí, por traerles eh, un poco de lo que hemos aprendido, del conocimiento acerca de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión eh, tenemos a un invitado especial y también vamos a compartir un poco, vamos a hacer preguntas, vamos a responder. La pregunta que ustedes tengan también pueden hacerla, vamos a estar pendientes. Compartan esta transmisión y vamos a empezar inmediatamente. También queremos pedir disculpas por nuestro hermano Harry, que no va a poder estar presente en el día de hoy, pero sé que él va a estar pendiente de todas las cosas que vamos a hacer en este día. Así que vamos a elevar una oración al Eterno para que así nos ayude en todo lo que vamos a tratar en el día de hoy. Padre, estamos en tus manos en este día. Te pedimos que tomes el dominio y el control de todo lo que vayamos a hacer. Que las palabras que se hablen en el día de hoy sean de bendición para cada uno de nosotros. Y que podamos así seguir expandiendo el reino a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así es. En este día vamos a hablar un poco acerca de el contexto de las Sagradas Escrituras, de qué es, en qué consiste, cuál es su importancia, cuáles son los tipos y de qué manera podemos aplicar todo esto para así darle un buen uso y una buena interpretación a las Escrituras. Esto es algo muy importante y espero que ustedes tengan lo que puedan anotar, que anoten, porque verdaderamente es muy interesante. Así que estén pendientes que tenemos el invitado en el día de hoy, Joan Sánchez. Salúdanos ahí, Joan, para la comunidad. Muy buenas tardes, para mí es un placer el tener la oportunidad de, de poder participar en una plataforma como esta, Soft Radio, que es una plataforma que está teniendo muy buena aceptación y de verdad que para mí es más que un placer. Te agradezco de manera personal la invitación y yo espero salir edificado de aquí también. Sí, claro, vamos a aprender todos, así es. Así es. Entonces ya para empezar inmediatamente, cuéntanos un poquito acerca de ti con relación a este conocimiento. Es decir, yo sé que sabemos que ya tú has venido estudiando, preparándote y todo eso. Cuéntanos un poquito de ti en ese proceso. Es decir, o sea, ¿qué te llevó a te tomar esa decisión? Es decir, bueno, yo he tenido mucho tiempo en una situación X, pero yo entiendo que yo entiendo que tengo que estudiar, que tengo que avanzar. ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Yo, Cuenta. yo soy un curioso nato. Yo soy muy curioso. Desde pequeño siempre he sido bien curioso. Me gusta descubrir nuevas cosas. Desde pequeño, todo lo que venía encerrado, yo trataba de abrirlo, a ver qué había adentro. Claro, se me complicaba después, pues no sabía cómo armarlo de nuevo, pero lo importante era saber qué había dentro. Y decidí estudiar teología eh, porque había muchas interrogantes que yo tenía, que la verdad es que cuando la preguntaba, la respuesta que yo recibía era muy, digamos, muy aérea o muy ambigua, o simplemente había que aceptarlo porque no había de otra. Entonces estaba lleno de interrogantes hasta que se dio la oportunidad de que pude estudiar teología y luego de la teología pude estudiar ciencias bíblicas y eso me ha ayudado muchísimo, es algo que me gusta, que lo hago naturalmente. Es una bendición porque además de todo, cuando lo haces no para presumir nada, porque aquí eso no es necesario, cuando tú lo haces para edificar a los demás, para tú vivir una vida, es como dice un amigo, la teología no te va a salvar, más bien mucha gente más se pierde, pero no te va a salvar, pero sí te va a ayudar a entrar con menos cargas, porque el conocimiento es lo que hace, que te ayuda a llevar a que la carga sea un poquito menos ligera, porque ya no vas a vivir por algo impositivo y no vas a vivir y no vas a estar en una religión solo por estar en la religión, sino porque ahora tú tienes conocimiento de causa, ahora tú puedes defender eso que tú crees, es mucho más fácil, más llevadero, puedes estar en un contexto en el que no son las personas que no estudian o las personas que no razonan lo que están en la religión, sino que un científico puede estar en una religión como esta y seguir a Jesús porque tiene sustento, tiene base para poder demostrarlo. Así es, porque realmente
la ciencia corrobora con la creación de Dios y con todo Son lo que Dios hace. inseparables la ciencia y Dios. Así es, así es. La ciencia lo que hace es simplemente que corrobora, simplemente lo que Así ya es. Dios hizo, simplemente lo que hace es una comprobación para nosotros, ¿entiendes? ¿Entiendes? Porque nosotros quizás a lo mejor estamos buscando, estamos investigando y la ciencia nos ayuda ahí en ese sentido. Claro. Y la ciencia. Sí, todas claro, la las ciencia, ciencias, sí, claro todas que las sí. Hay ciencias. varias ciencias que son muy interesantes, que son Claro. la antropología, la arqueología, La misma física, la la física. química. Claro Todo que eso sí. son ciencias que en un momento se crearon, se pensó que solamente se podía eh, para estudiar el mundo, su composición, el funcionamiento del universo. Sin embargo, ahora nosotros aplicamos ciencia para estudiar la Biblia. Claro. O sea, hasta ahí hemos llegado. Sí, claro, inclusive hasta la lingüística no ha Exacto, servido. así es. Así es. Entonces, basándonos en eso, realmente yo te hice esta pregunta porque realmente para que nuestros amados oyentes se den cuenta de lo importante que es el conocimiento de las escrituras. Entonces, muchas veces yo lo digo porque muchas veces nosotros, lamentablemente por falta de entendimiento, o sea, por falta de conocimiento, como dice las escrituras, muchas veces nos dejamos envolver y arrastrar de Así cosas que no sabemos lo que estamos haciendo, porque ahí es que entra la preocupación del conocimiento, es que tú no sabes lo que tú estás haciendo. O sea, tú haces algo, pero tú no sabes el por qué tú lo estás haciendo. No hay un O sea, no hay razonamiento crítico. Exactamente. Hay una convicción, pero basada en el deseo, basado en una intención que puede ser buena, por lo general es Así buena, es, así es. pero realmente en el fondo, en realidad, o sea, no hay un conocimiento de causa, ¿me Así entiendes? es. Hemos llegado a un momento, en un tiempo donde la gente pregunta el por qué y si no encuentra la respuesta la busca. Antes no se preguntaba por qué, simplemente se obedecía. Sin embargo, los tiempos han cambiado mucho. Ya todo el mundo tiene acceso prácticamente a la misma información, a las mismas fuentes más bien, y eso ayuda a que cualquier persona que esté enseñando, el alumno le pueda decir, bueno, yo te acepto esa idea que tú tienes, esa conclusión del texto. Sin embargo, yo he podido entender algo diferente. Y aquí es donde viene la grandeza. Cuando tú y yo tenemos una diferencia, pero aún así nosotros somos uno. Hablamos de las cosas que nos unen y no de las cosas que nos desunen. Que ahí es donde está la grandeza de tú poder estudiar y esclarecer lo que es el texto. Y, por ejemplo, es importante tú conocer el contexto de las escrituras para que tú puedas tener el conocimiento amplio de las cosas, porque toda la Biblia es literatura y debe entenderse y debe comprenderse como literatura. Ahora bien, si a esa literatura que es la Biblia, tú quieres verla desde el punto de vista espiritual y la quieres entender como un libro de salvación, entonces también es un libro de salvación. Pero en principio hay que estudiarlo en su contexto para poder entender y extraer las enseñanzas reales para hoy en día. Porque hay muchísimas cosas que cuando se sacan de contexto, pues muchas veces nosotros llevamos carga que no son para nosotros. O desechamos aquellas que sí realmente son para nosotros. Por eso es importante estudiar el contexto político, cultural, social, económico, de cada momento para yo determinar qué había en la mente del escritor, si realmente fue él que escribió, si escribieron sus discípulos, quién escribió, cuándo, por qué, realmente dijo él eso, el escritor, o fue a través del tiempo que se agregó ese texto. Entonces esas son preguntas que nosotros debemos hacerlas a través para poder entender realmente el contexto bíblico. Por ponerte un ejemplo, una de las Biblias, que es la más usada, la Reina Valera, el libro de Marcos, por ejemplo, llega hasta el capítulo 16, verso 8. Sin embargo, hay otras Biblias que continúan. Entonces, ¿dónde está el error? Hay otras que siguen hasta el 20, por ejemplo, hasta el verso 20, desde el 9 al 20. ¿Ese texto existió? ¿No existió? ¿Dice algo ahí interesante? Si no existió, ¿quién lo puso? O si existió, ¿por qué lo cortaron? Y si existió, ¿por qué lo cortaron? Entonces son cosas que haciendo una exégesis, analizando su contexto, nosotros podemos arrojar luz y no simplemente creer y ya, el por qué sí. Así es. Entonces, entrando ya en materia, ya explícanos un poquito, explícanos de qué se trata el contexto y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, mira, el contexto son todas aquellas
cosas que son necesarias para entender un hecho. Sucedió algo, yo necesito todas las características de ese hecho para yo poder entenderlo. Si me falta algo en el hecho, es muy probable que yo no llegue a la verdad del hecho. Porque yo lo que voy a tener es muchas personas hablando de él, pero si no tengo todas las características, entonces yo lo que voy a sacar una conclusión fuera de contexto. Cuando sucede algo en la Biblia, por ejemplo, yo necesito saber quién lo dijo. Yo necesito saber cuál era la situación sociopolítica de ese entonces. Yo necesito saber cuál es el contexto cultural y luego más adelante vamos a ver, por ejemplo, cada uno de ellos con sus ejemplos. Por ejemplo, en el contexto político, por ejemplo, ¿qué situación se dio en la Biblia en la que podemos ver el contexto sociopolítico en ejecución? Hay algo muy interesante en la Biblia, que es cuando, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús entra al templo y, bueno, pues voltea todas las mesas, ¿verdad? Eso ha sido muy cuestionado porque aparentemente se ve un Jesús airado, se ve un Jesús incómodo, que se salió de control, eso es lo que se ve. La pregunta que casi nadie se hace es por qué Jesús no fue preso, o mejor dicho, la respuesta. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando acudimos al contexto político de ese entonces, nos damos cuenta por qué Jesús realmente no fue preso en ese momento. Pues la sencilla razón de que los romanos, que eran quien gobernaba en ese entonces, dejaban que los judíos trabajaran bajo sus propias leyes. O sea, ellos no se centraban en las leyes de los judíos, sino que ellos los regían, pero dejaban que los judíos vivieran de acuerdo a su ley. ¿Qué sucede? Que las leyes no estipulaba nada de esto. Más bien le daba la razón a Jesús, porque el templo no es un templo de mercado, sino es un templo para alabar a Dios. Cuando los romanos ven esta situación, dice, ¿qué dice la ley de ustedes? Porque la de nosotros dicen algo, pero vamos a regirlo por la ley de ustedes. Entonces ahí sale la defensa y dice, óyeme, lo que pasa es que lo que él está diciendo es cierto. Esto no se puede convertir en una cueva de vendedores, porque esto no es para eso. Entonces ahí es como el contexto cultural te dice que no fue que los romanos se hicieron los sordos, no fue que Jesús hizo algo que iba en contra de la ley, más bien él estaba a favor de la ley. Lo que él está diciendo era exactamente eso: cumplan la ley, porque el templo no es para profanarlo, ¿verdad que sí? Entonces el contexto político es lo que nos ayuda a entender eso. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, eso es algo que se ha estudiado muchísimo. Hay cientos, miles de libros de cuándo salieron realmente de Egipto. E incluso hay personas que todavía no saben datar en qué años realmente salieron. Algunos dicen 1500 años antes de Cristo, por ejemplo. Otros dicen 1600. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos determinar? Solamente hay que ir al contexto político y ver quién reinaba en ese entonces. Si tú logras determinar quién reinaba en ese entonces, tú puedes saber en qué año aproximadamente salieron ellos. Bueno, hay un dato muy curioso que para ese entonces los registros que hay, lo que dicen es que no se llamaban así como nosotros lo conocemos hoy en día, como el pueblo de Dios o algo así, sino que le llamaban los Isos. Y sí, hay un relato bien interesante en Egipto, donde relata, valga la redundancia, que sí salieron muchas personas de Egipto que estaban cautivas por muchos años, pero se llamaban los Isos. Y se le atribuye a que el emperador de ese momento era Akenatón. Entonces ahí lo podremos citar entre 1500, 1600, porque de ser él la persona que gobernaba en el momento en el que Jesús salió, pues entonces deberíamos decir que ese es el año aproximado en el que ellos salieron de Egipto. Eso es la teología buscando de la quinta pata al gato. No es que vaya a hacer eso a salvar a nadie, pero es importante que ya que uno tiene la fe, pues pueda defenderlo y decir si existieron, porque no solamente es en qué año, quizás eso no sea tan importante. Lo importante es, ¿realmente pasó el hecho? ¿Realmente es importante? ¿Tiene vida? ¿Pasó de verdad? ¿Dios lo sacó? Entonces, al tener el dato, pues uno
Eso le da la oportunidad a uno de entender que la Biblia no es meramente un libro de cuentos, sino que tiene historia y que la historia se puede comprobar. Así es. Está muy interesante esa parte, y de la manera que tú le explicas, realmente yo me estoy imaginando como... Me estoy imaginando como el FBI, me estoy imaginando como hay, cuando tú me hablabas del evento, yo me estaba imaginando un caso, un evento, yo creo que me estaba imaginando era una situación, un problema, un incidente, algo Sí. pasó. Entonces vamos a investigar. O sea, el contexto lo que hace es como que investiga ese caso policial, ese Así caso es. lo investiga. Hay una versión de los hechos, Hay una ¿entiendes? versión. Hay una versión, ¿entiendes? Pero entonces el investigador que está buscando en contexto, lo que busca es cuáles son las otras versiones. Vimos, por ejemplo, si estuviéramos investigando un caso policial, aplicándolo a esta parte del contexto, nos damos cuenta entonces de que si usáramos un ejemplo, por ejemplo, de que un niño con dos personas, una mujer y un hombre, estaban en una calle. Entonces lo que significa es que si al niño le pasa algo, ¿me entiendes? Claro. Deben de haber dos versiones, la versión de la mujer y la versión del hombre, ¿me entiendes? Dos, exacto. Deben estar las dos para poder sacar la sustancia. Exactamente. Yo más o menos, según la cámara, yo vi un evento, ¿me entiendes? Pasó un evento ahí. A mí me dijeron, los vecinos que estaban cerca me dijeron algo, ¿me entiendes? Claro. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito, o sea, yo necesito corroborar con esas dos versiones, a ver, ¿me entiendes? Claro. Para yo llegar a una conclusión final. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos quedamos solamente con lo que nos dijeron, ¿me entiendes? Nos quedamos con lo que nos vimos, no vemos las dos caras. Debemos investigar, exacto. Debemos investigar. Entonces, más o menos, con eso le estamos dando una idea a ustedes, más o menos, de la importancia que tiene el contexto, ¿me entiendes? Que es lo que está explicando nuestro hermano Joan, y realmente es bien importante, señores, muy importante esto. Hay otra parte también, Michael, que es el contexto cultural. Porque es importante entender la cultura. Cuando tú entiendes la cultura del libro que tú estás leyendo, te das cuenta que las personas siempre van a hablar afectado por su cultura. Siempre. Es muy difícil que eso se rompa. Regularmente la gente habla desde su punto de vista, porque es hasta donde puede llegar, es hasta donde su mente se lo permite. Y para escribir, va a escribir con todos los recursos que tenga a mano en ese momento. Por ejemplo, un choque de cultura. ¿Cuál es un choque de cultura que aparece en la Biblia? Nosotros aquí en República Dominicana, por ejemplo, tú que te casaste, seguro tú llegaste primero a la boda, duraste como 3 horas esperando a que llegara la novia y al final la novia llegó. A mí me pasó igual. En este país, en América, la cultura es que cuando hay una boda, el hombre llega primero y la mujer llega después. Esa es la cultura de nosotros. Ahora bien, esa no es la cultura judía. La cultura judía de ese entonces era diferente. La esposa esperaba al esposo. Por eso es que tú ves que en la Biblia habla de que nosotros estamos esperando al esposo. Sí, de que la iglesia está esperando como si la esposo. iglesia estuviera... Pero es diferente al nosotros, a la cultura de nosotros. Y cuando Jesús habla sobre que vuelve y todas esas cosas, pues más bien está tomando, o esa enseñanza se está tomando para ilustrar a todo el que está ahí, diciéndole, ustedes son la esposa, yo soy el esposo, ustedes me esperan, ¿verdad? Entonces hay una esperanza de que en algún momento va a llegar. Ya deberíamos estudiar en otro contexto ya más a profundidad sobre esa venida de Jesús. Eso es otro contexto. No, eso no es un contexto, ya eso es otro tema. Sí, ese es otro tema. Bastante amplio, pero ahí es como la cultura. Nosotros debemos estudiarla en base a la cultura de ellos, no a la cultura de nosotros. Nosotros nos lavamos la mano para comer, pero si no nos la lavamos no pasa nada, no es cultural, no va a haber un choque. Podemos ayunar en cualquier momento. Antes no se podía ayunar en cualquier momento, había momentos para ayunar. O había momentos en el que tú no podías ayunar o no debías ayunar, o tú estabas faltando incluso en un momento determinado. Por ejemplo, en un momento de boda no se ayuna. Claro. Jesús se lo reprochó en algún momento. Entonces, por los discípulos de Juan le dijeron, pero ¿por qué nosotros y los fariseos nos lavamos las manos y los tuyos? Sí, claro, eso es bien interesante, la parte cultural. Por ejemplo, aplicando un poquito de lo que tú nos hablabas,
Por ejemplo, creo que en Juan capítulo 14, hablando de la boda un poquito, él le decía, oye, yo me voy, pero yo le estoy preparando un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Exacto. Pero mira qué interesante es el contexto. ¿Qué dice ese texto que tú acabas de citar? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde él estaba cuando dijo eso? Estaba en la tierra. Es para donde yo estoy, no donde yo estaré. No, claro que así O es. sea, yo me voy para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, hay que ver qué Jesús estaba diciendo ahí. Si era, me voy a prepararle un lugar para donde yo estaré, ustedes estén conmigo. O yo me voy a prepararle un lugar para que donde yo estoy ahora, ustedes también estén. Entonces, ahí hay un principio muy interesante. Es decir, Jesús dijo que volvería para quedarse aquí con nosotros o que iba a hacer este lugar. Se va para el cielo y nos va a preparar un espacio allá. Exacto. Por lo general la interpretación tradicional de esto, es decir, sin aplicar contexto ni nada de este asunto, la interpretación tradicional es Jesús se va para el cielo y allá nos va a preparar un espacio allá. O sea, yo no entiendo esa parte. No. Esa parte, ¿cómo tú haces un espacio, José, allá en el cielo? Explícame eso, José, dime. O sea, oye, está complicado el asunto, o sea. Y de hecho hay un choque porque, por ejemplo, hay personas que dicen que él va a venir a buscarnos, como que si se va a quedar más o menos como flotando y de allá van a sonar unas trompetas y nosotros vamos a subir para el cielo, y otros dicen que no. Entonces, la pregunta, ¿él viene a buscarnos o él va a venir? O sea, ¿va a venir a buscarnos o él va a venir? Entonces, son muchas las interrogantes en ese entorno. Lo que hay que portarse bien. Sí, hay que portarse bien porque uno no sabe cualquier cosa de lo que puede pasar. Pero todo eso nos llevan a temas que son bien profundos, bien interesantes, que realmente yo sé que ustedes están locos que nosotros hablemos de estos temas. Ustedes ya se están hueliendo por dónde va el asunto ya y quieren atacarnos ahí para que nosotros sigamos en ese tema. Pero esa no es la línea de hoy. Pero manténganse conectados porque realmente vamos a seguir transmitiendo contenido. Realmente ese punto, por ejemplo, aportando un poquito, por ejemplo, tanto la cultura como la religión en el ámbito judío es lo mismo, cosa que en nuestra cultura no es igual. Nosotros a nivel religioso no queremos saber de la política, claro. Pero sin embargo en la parte judía, tanto lo político, cuando hablo de político estoy hablando ya de la parte ya estoy hablando ya de la época ya del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, ya tanto la religión como la política era una sola cosa. Por eso es que había muchas cosas que se hacían políticamente y que eran prácticamente igual, que se aplicaba tanto igual a lo espiritual. Entonces, ese contexto, entonces vemos que el contexto es lo que rodea el texto, es decir, está lo que está antes y lo que está después del texto. Que puede ser real o puede ser imaginario lo que está en el texto. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pues entonces tendría que ser estar en persona física para poder sentarse. Dios tendría que tener una derecha y una izquierda. Entonces ahí lo que nosotros vemos es que simplemente hay un lenguaje figurado para que el hombre lo pueda entender. O sea, hay derecha, hay izquierda, y estar a la derecha representa poder. Entonces él está de alguna forma diciendo, él está siendo una parte importante, está sentado a la diestra, aunque también podría en otro contexto estar marcando una diferencia de, está a la diestra del Padre, pero no es el Padre. Todo va a depender de en qué contexto tú quieras verlo y si lo vas a estudiar de manera religiosa o si lo vas a estudiar de forma objetiva, tratando de buscar la verdad. Ahorita mencioné sobre si se lavan la mano, pero lo de los discípulos de Juan realmente lo que preguntaron fue sobre el ayuno. O sea, nosotros ayunamos. Bueno, habían varias preguntas, porque realmente habían varias preguntas, pero realmente eso dice, habían, ¿cómo te explico? Habían grupos que la Biblia menciona como fariseos. Ajá. Pero realmente muchos de esos grupos no eran fariseos. Entonces, eso trae muchas confusiones. De ahí que viene todo ese problema que los fariseos, de que cualquier persona ya uno lo cataloga como fariseo. Habían más de 4 grupos. Uh-huh. Estaban los fariseos, estaban los celotes, estaban los de la cueva, habían varios grupos, pero la Biblia registra solamente fariseos. Sí. Entonces, por ejemplo, con el lavado de las manos, ellos le dicen, maestro, señor, como ustedes quieren, le dicen,
tus discípulos no se lavan la Exacto, mano. exacto. Oye bien ese texto. Dice, tu discípulo no se lava la mano. Y si nosotros analizamos ese texto, eso deja muchas cosas que pensar. Por supuesto, por supuesto. Hay una acusación en primer lugar para ver que la cuestión era tratar de poner a Jesús entre la espada y la pared siempre. Porque en ese tiempo existía mucho la filosofía, el poder discutir en público, el poder dar a demostrar que tanto tú sabes. Entonces los judíos utilizaban mucho eso naturalmente, como son las parábolas también. Pero eso de discutir en público y de enfrentar al otro, eso era algo común. Claro. Por eso fíjate que Jesús nunca se quedaba callado. No, claro que no. Él Y respondía. él respondía con otra pregunta. Con otra pregunta o con un argumento contundente, pero no se quedaba callado porque al final Jesús se estuvo en una cultura y trató de respetar dentro de lo correcto lo que era la cultura de ese entonces. Entonces, todos estos contextos lo que nos hacen es que nos ayudan a entender mejor el texto, porque la idea es hay un reto grande, porque tú tienes que tratar de entrar a la mente del escritor, a la mente del escritor. Y entonces hay libros que, por ejemplo, se escribieron luego de que el escritor muriera. Parece extraño. Por ejemplo, el libro de Mateo, por decirte algo, cualquiera pensaría que Mateo se sentó en una mesa y comenzó a escribir. Sin embargo, quienes escribieron el libro de Mateo fueron los mateanos, es decir, eran discípulos exactamente. De los que escucharon hablar acerca de Mateo. Entonces, imagínate eso a través del tiempo. Es una tarea realmente difícil el tú poder sacar el texto lo más fidedigno posible. Por eso yo siempre apelo a la humildad. Es decir, ¿quién tiene la verdad? O sea, todo el mundo al final. Lo que hay que tratar es, digo yo, de ser lo más humilde posible. Al final, amar a Dios sobre todas las cosas, hacerle el bien al prójimo y estar en un momento en el que tú no crees que tú eres más grande que alguien porque tengas algo que alguien no tiene o porque tú adquiriste un conocimiento que otro no tiene. Yo creo que ahí es donde está la humildad, en el tú poder manejar mucha información, pero manejarla de la forma correcta. Así es, no, realmente la humildad es una pieza clave, realmente, o sea, todo el conocimiento del mundo se cae si no hay humildad, se cae absolutamente. El contexto cultural, mira, déjame compartir algo contigo, mira lo que es el contexto. Desde que yo estoy pequeño, yo estoy escuchando la parábola del hijo pródigo. De hecho, la Reina Valera dice en su como pone el título, claro, el hijo pródigo. Sin embargo, como dije en principio, la Biblia es literatura, hay que entenderla como tal. Entonces, frente a este texto yo debo preguntarme, ¿esto es una historia? ¿Esto es un cuento? ¿Esto es una epopeya? ¿Esto es ficción? ¿Esto es... ¿Frente a qué estoy? Es lo primero que debo preguntar. Mientras estamos estudiando el texto, pude descubrir que el personaje principal del texto no es el hijo pródigo. Sin embargo, todo lo que nosotros hemos escuchado y vuelve a casa, hasta canciones se han hecho, y no culpo a nadie, ni nada por el estilo, pero es mucho lo que se habla en torno al hijo pródigo, como si el hijo pródigo... Lo que hizo el hijo pródigo lo hace cualquiera. Quiere su dinero, se va por ahí, lo gasta, y después cuando no tiene ni uno, pues entonces tú vuelves, ¿verdad? La situación te lleva, no el amor ni el cariño, la situación te lleva otra vez a tu casa. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. La grandeza de ese texto está en el Padre, que los recibió, que hasta rompió con las leyes culturales de ese momento, porque que un señor de edad se levantara de su silla a correr, eso es una falta. Eso no era bien visto. Sin embargo, cuando él vio a su hijo volver, fue tanta la emoción, óyeme, que él se paró de su silla, o donde estuviera sentado, y fue corriendo detrás de su hijo. Wow. Entonces, no habla el texto del hijo pródigo, no es ese el centro. El hijo pródigo es actor secundario. Ese texto habla del padre que ama, de que aún con cual fuera tu circunstancia, aún tú te fueras de la peor forma, aún te vaya mal,
Si tú estás dispuesto a reconocer tus errores, ahí está el Padre para abrirte los brazos, para pararse de la silla, para ir al encuentro contigo y abrazarte. Entonces, el texto habla del amor de Dios, no de la indisciplina del Hijo. Sí, claro, claro. ¿Y quién es que está contando esa historia, esa parábola? ¿Quién es que la cuenta? Ahí es donde está el detalle. Porque regularmente, al escribirse en tercera persona, pues entonces no da pie a entender que es el Padre que lo está escribiendo, sino un escritor que conoce la historia. Un escritor que conoce la historia a través del tiempo, entonces recupera, porque al final el texto, la Biblia se compuso así. Es decir, hay muchos textos que se fueron encontrando a través del tiempo, se fueron recopilando y alguien tuvo que redactarlo. El que no está escrito en primera persona, hay que escribirlo en una tercera persona. ¿Entiendes? Así es. Entonces, como el texto se ha dado así, entonces no nos da a entender que es el Padre, pero el personaje principal, en esa historia por lo menos, es el Padre. Deberíamos predicar un poco más acerca de Dios. Enfocándolo en esa línea, porque En esa realmente, línea. porque es un asunto de enfoque, porque realmente son parábolas, y la parábola realmente es algo, es una dimensión, ¿entiendes? Donde es una dimensión dentro de la parte lingüística, de la lengua española, de la ciencia, de todo ese tipo de cosas que nos deja un mal abierto a nosotros, para nosotros poder interpretar muchas cosas, ¿entiendes? De acuerdo a lo que nosotros entendemos. Por eso es que muchas personas se enfocan en el hijo. Es un enfoque que no está mal. No, Simplemente se enfocaron ahí, pero hay muchas cosas todavía. Y que nosotros obviamente nos vamos a identificar más con el Hijo, no con el Padre. También. Porque nosotros somos los cabeza dura, que nos salimos, digo, por utilizar el lenguaje. Sí, que a nivel general, sí, exactamente. que nos salimos de la iglesia y que volvemos, entonces le decimos, oye, mira, si el hijo pródigo volvió, tú puedes volver. ¿Tú entiendes? Entonces, bueno, sí, pero si le damos más esencia al Padre. Otro texto, por ejemplo, que yo he escuchado mucho es, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, pues no se apartará de él. Como diciendo, bueno, desde pequeño traerlo a la iglesia, enséñale la palabra de Dios. Y tú vas a ver que cuando él esté grande, pues no se va a apartar. Eso no es una ley, es una No, recomendación, claro. ¿verdad? Así que es. de hecho se aplicaba mejor en esa cultura que en esta. Porque antes tú lo hacías sí o sí. Sino porque la educación ya de por Es sí parte ya de la era educación parte. de la cultura. Exactamente. Aquí no, aquí tú fácilmente tienes un niño hasta que se te va de la casa en la iglesia y desde que se sale de tu casa, pues simplemente no es cristiano porque él tiene derecho a elegir. Entonces no es un mandato. En la Biblia tenemos que entender eso, cuándo es un mandato, cuándo es una ley, cuándo es una recomendación. Por ejemplo, mira, regularmente Jesús, Dios, utilizaba el contexto del entonces para poder hablar al ser humano. Por ejemplo, dice, no comas cerdo, por decirte algo. Pero es que el cerdo, ellos no saben por qué, pero por qué, ellos obedecen. Luego de la ciencia, se va La ciencia va dice, oye, hablando. es que esa carne es dañina, no es buena, no se les quita el microbio, digámoslo así. Mira, tienen que lavarse la mano por ley, pero está evitando que se enfermen. Mira, no es lícito tal cosa. Bueno, pero te lo está diciendo para salvaguardarte, porque no te puede decir de manera científica o química, Dios no puede decírtelo así porque no lo vas a entender. Entonces, antes se ponía por ley para guardar al ser humano. Hoy en día es por conciencia. Por eso la Biblia habla de la conciencia que está con nosotros. Ya tú no hay que decirte lo que es malo, tú sabes cuando lo estás haciendo lo que es malo. Tú lo sientes lo que es malo. Y lo que es malo para ti no es malo para mí. Lo que es bueno para mí no es bueno para ti. Y así sucesivamente. Entonces hoy en día las cosas en ese sentido han cambiado un poquito. Es importante saber esas diferencias. Otra que me llama mucho la atención es el de Raquel y Lea. Ay. Sucede que yo personalmente he escuchado personas predicar y hay como un choque. Porque algunas personas dicen que Jacob trabajó 7 años, le dieron a Lea y luego tuvo que trabajar 7 años más, le dieron a Raquel y él de agradecimiento trabajó 7 años más. Eso es normal, escucharlo en un mensaje. Otros son más conservadores y dicen, bueno, no fue así. Él trabajó 7 años,
le dieron a Raquel. Él pidió luego que no era Raquel, que era Lea. Le dieron y él trabajó 7 años. O sea, son muchas las Hay cosas. mucha versión. O que fue a Lea que le dieron y luego a Raquel. En fin, cuando tú entiendes, cuando tú lees el texto, cuando tú lo analizas, lo interpretas, tú dices, óyeme, ahí hay otras cosas. Es cierto, él trabajó 7 años inicialmente por una y le dieron la que no era. Y él dice, pero yo no... No fue que le dieron la que no era, no que le dieron la que él quería. La que él quería. Porque hay un protocolo. Exacto, porque ahí está el contexto. No le hablaron de la cultura. Él dijo, aquí la cosa no es así. Tú primero tienes que trabajar por una. Pero yo le voy a dejar a tus radioescuchas que lean el texto un poco más tranquilo para que se den cuenta que él en principio trabajó los 7 años, le dieron la que correspondía, pero no la que él quería. Y luego, una semana después de trabajar los 7 primeros años, le entregan la otra con el compromiso de trabajar 7 años más. Entonces, en fin, él trabajó unos primeros 7, o sea, al año 7 y luego una semana ya él estaba con las dos y luego trabajó 7 años más. Entonces, al final... o sea, que parece, o sea, si nosotros lo leemos en el contexto detenidamente, parecen como 21 años. Parecen 21 Parecen años. 21. Pero Exacto. si nosotros lo analizamos bien, podría ser, o sea, podría ser como, o sea, como tú dices, 7 años, le entregan la mayor, ya, entonces, pero ya se le explica a él qué es lo que La pasa, cuál situación. es el protocolo de que hay que ir la mayor primero. Te vamos a entregar ahora la que tú quieres, pero tienes que Exacto. trabajar 7 años más. Exacto. Que es Pero, por la que te corresponde. exacto. Pero ahí es donde voy. Hay un pero ahí. Ahí es el detalle. El texto lo que dice es que él no tuvo que trabajar los otros 7 años para que le dieran a la segunda, sino que se la dieron una semana después de haberle dado la otra. Y él trabajó los últimos 7 años teniéndola las dos. Ahí es donde está el contexto de hecho. Le dice espera una semana. Porque luego, eso también es un contexto bíblico que habría que explicarlo, sobre la semana. La Biblia dice, tiene que esperar una semana. ¿Por qué? Porque luego que tú tienes a alguien, que te casas, que te entregan a alguien, hay una semana con un ritual. Sí, hay un tiempo. Hay un tiempo de separación. Bueno, después de ese tiempo yo te la doy. Entonces, por ahí anda el asunto. Y hay que ver también qué significa esa semana, porque Claro. uno entiende que es una semana, pero cuando viene a ver más de una semana. Exactamente. No, eso es una locura, porque cada cosita en la Biblia hay que verla en su contexto, como hemos, Claro, sí, es muy como importante. hemos estado escuchando. La numerología en la Biblia, oh my God, eso es una No, cosa es una extraordinaria. chulería, ¿no? 40 años, que duró 400, que duró 7, entonces todo eso son tiempos o son reales. Fue en 24, fue en 7 días, ¿cuándo fue el asunto? Entonces, todas esas cosas son parte del contexto. Sí, yo quiero que tú me des un ejemplo. Ya estamos casi, todavía nos falta un tiempecito, pero realmente me gustaría que tú me dieras un ejemplo, porque realmente yo quiero que cada radio escucha que entienda realmente la importancia de estudiar bajo el contexto de las escrituras. Yo quiero que tú me des un ejemplo o varios ejemplos, lo que tú puedas. Ya hemos dado unos cuantos. Sí, pero en este caso quiero que sean ejemplos especiales, que tú me digas, mira, te voy a poner este ejemplo. Yo antes de tener este conocimiento yo creía esto, pero Ok. ahora que tengo este conocimiento, ahora yo creo que es por aquí que ve el asunto. Mira, antes yo creo que vivía un poquito más cargado, porque por ejemplo, el tema del ayuno, por ejemplo, antes, claro, yo creo que al final la intención es importante. Siempre porque es claro, aún claro que tú no sí. tienes el conocimiento y la intención siempre es importante. Pero Así yo es. luego descubrí que pasé mucha hambre. Wow. Ay. Mira, José, no se lo diga a nadie, José. Ay. Creo que pasé mucha hambre. Y yo sé que la intención, Dios en su misericordia, pues bien. Pero siendo sincero, esa mutilación, esa yo me voy a golpear, yo me voy a maltratar para ver si llamo la atención. Hacerle de daño Dios. a la carne. Déjame yo, esta carne que no se quiere someter a las cosas del reino. Déjame yo ahora no comer de las cosas que me gustan por 24 horas, por lo que sea, hasta donde el cuerpo aguante. Cuestión de llamar la atención de Dios y volverme un ser mucho más espiritual. La verdad es que eso ha cambiado. Pregúntame si sigo ayunando, por supuesto que sí. Pero no con la misma visión. Yo no creo que el ayuno me vaya directamente a llevar a Dios. ¿Qué es lo que me lleva a Dios a través del ayuno? Bueno, yo ayuno, no necesariamente tiene que ser de comida, sino de cualquier cosa que forje mi autodominio.
Es decir, que yo tenga la capacidad de decir no cuando yo quiera, porque si yo digo que no a la comida, que es algo básico, entonces me estoy fortaleciendo para poder decirle que no a cualquier otra cosa. Ojo, que no tiene que ser cosas espirituales, porque uno cree que es solamente que alguien te haga una oferta y decir que no, porque no es solamente eso. Es en todo el sentido de la palabra que si tú estás fortalecido, si tú preparas tu yo, entonces tú vas a poder tener firmeza en las cosas que te llevan al control. Cuando tú tienes control, tú eres una persona ordenada. Cuando eres ordenada, pues entonces Dios entra más fácil en un lugar ordenado. Entonces, ya no ayuno con esa visión de que cuando yo termine el ayuno voy a ser mucho más espiritual. Superhéroes. Pero sí voy a ser una persona que domina más sus emociones y por ende cuando llegue una tentación o llegue cualquier situación, pues entonces yo me voy a sentir en capacidad de poder tener la fuerza de voluntad suficiente como para decir que no. Entonces ahí entra el segundo paso. Cuando tú entras en un ayuno, cual fuere, entonces tú eres un terreno más fértil porque tú tienes autodominio. Entonces como tú tienes autodominio, entonces tú dices, ahora voy a orar, que eso sí te acerca a Dios. Entonces ahora tú eres una persona, no solamente que ora, sino que está fortalecido tiene dominio propio, en sus decisiones. Porque mucha gente ora, lee la Biblia y completan el ayuno, pero como quiera caen en las tentaciones. Porque ellos no están preparados, todavía ellos no se dominan ellos. Ellos leen la Biblia, eso les acerca a Dios. Ellos oran y eso les acerca a Dios, pero no están fortalecidos en sus decisiones. Porque el ayuno que hacen es para acercarse a Dios, no para fortalecerse. Entonces, ya por lo menos yo veo el ayuno un poquito diferente. Sí me acerca a Dios en definitiva, pero creo que es más fortalecer. Ese es uno de los ejemplos. Claro, por ejemplo, yo no hago silicio. Ay. Yo no hago silicio. Ay, José. No, yo duermo en mi casa, en mi cama tranquilo. Si tengo me puedo levantar de madrugada, eso por supuesto que sí. Hay situaciones en las que tú necesitas oración constante en algo y tú no tienes hora en cada momento, pero yo soy de los que duerme muy cómodo de noche. O sea, yo no es que me acuesto en el piso para mutilarme ni nada por el estilo. No, por lo menos quizá a otra persona le funcione, porque cada quien tiene una relación diferente con Dios, pero no hago esa cosa de acostarme en el piso y mutilarme y hacerme daño. Yo duermo muy bien. Claro, por ejemplo... Y no juzgo al que lo hace tampoco. No, creo claro, que le da su resultado. claro que sí. Por ejemplo, en este caso, que yo entiendo de que sí, en esta comunidad, esta es una comunidad privilegiada, Joan, porque por ejemplo nosotros le hemos hablado de todo ese tipo de temas. Por ejemplo, le hemos hablado del silicio, lo que significa cada una de esas cosas. Yo entiendo y yo asumo que ya que en esta comunidad no hay problema con el silicio, asumo yo. O sea, que estamos claros aquí, en el sentido de que, o sea, la intención que de buscar a Dios es decir, nosotros no atacamos esa parte, es decir, independientemente de todo, o sea, eso ya es algo personal. Claro. O sea, nosotros lo que hacemos es simplemente le explicamos en qué consiste, de qué trata, todo eso explicado bíblicamente, en qué consiste el silicio, qué es lo que representa todo eso. Entonces, el objetivo es que si tú lo vas a hacer, que tú sepas lo que tú estás haciendo. ¿Entiendes? Exactamente. Si lo vas a hacer, ¿verdad? Si tú lo vas a hacer, no hay ningún problema, pero que tú sepas, que tú estés consciente de lo que tú estás haciendo. Ya de ahí en adelante, ya eso ya corre por ti. Claro, una de las cosas que me ha ayudado muchísimo también es el hecho de entender a los demás. A veces alguien está predicando algo que tú entiendes, que tú dices, pero ¿de dónde lo sacó? ¿A dónde dice la Biblia eso? Y ya hay un choque de emociones en principio, pero luego tú te vuelves como un poquito más maduro. Más tranquilo, como lo deja pasar. Exacto, y tú ves personas de otra religión, personas que no piensan como tú, y ya tú no la juzgas tanto. Claro, obviamente todo el que está en la verdad quisiera que el otro esté en la verdad, no refiriéndome a mí, sino a cualquiera que entienda que tiene la verdad. Sin embargo, me ha ayudado a amar más a la gente, a entenderlo más y a quererlo más. Porque a veces uno se vuelve tan fanático que a quien no cree igual que yo, pues entonces uno lo desecha. Sin embargo, ese no es el objetivo. El objetivo es amar, el objetivo es querer
y aunque no compartir necesariamente, porque no estamos llamados necesariamente a compartir, por ejemplo, en un escenario en el que tú no te sientas cómodo, pero la amistad es importante, el amarse es importante, podemos unirnos incluso, aunque tú pienses diferente, podemos unirnos y crear una sinergia y ayudar a los demás. Claro, hasta proyectos, claro que sí. Exacto, eso es. Sí, claro que sí, porque el conocimiento realmente, yo entiendo que el conocimiento sano, yo quiero que llegue a un punto que es ese punto que es la humildad y la madurez. O sea, después que tú entiendes la madurez, ya tú no andas buscando conversaciones, sino que ya, o sea, ya tú quieres, por ejemplo, que, o sea, ya tú no ves, por ejemplo, o sea, ya tú no ves un contrario ya, ¿entiendes? Tú no ves un contrario en la persona. Así es. Sino que lo que tú estás viendo contrario es el argumento que pueda tener esa persona, Por pero no la ejemplo. persona en sí. Por ejemplo, hay un texto, de verdad que siempre se me va como el hilo, pero tú que lees la Biblia más que yo, seguro te vas a No, ver no ese diga, texto. no diga eso delante de la gente, me está comprometiendo. Pero dale, Hay un suelta. texto que dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público. La cuestión es que yo, buscando en algunas Biblias, me doy cuenta de que la última palabra no aparece en los textos más antiguos. ¿Cuál es la última palabra? El tu padre que te lo secreto. No, la última palabra dice te recompensará en público. Tú lo has estado buscando y no aparece. No aparece. La Reina Valera en textos más cercanos, pero los más lejanos no hablan de que si dice te recompensará. No dice ni dónde, ni cuándo, ni cómo. No dice en público. La palabra en público es un añadido de alguien, pero en público no hay ningún texto que pueda avalar de que Dios tenga el compromiso de que si tú haces eso, Él te va a recompensar en público. Esa es la verdad del texto. ¿Dios lo puede hacer? ¿Qué Dios no puede hacer? Claro, Dios puede hacer el cómo, el cuándo y todo lo demás. Eso. Ahora bien, ¿es la regla? ¿Es una ley? No, para nada. Puede ser que tú te tranques en tu aposento toda la vida, cierre o no la puerta. Y Dios te recompense, pero en privado. Y Dios te recompensa en privado. Entonces, o no te recompensa de la manera que tú lo entiendes. Entonces, ese es uno de los textos que, de tantos textos que hay, en el que no es lo que... De hecho, permíteme hacerte un anuncio, y es que estoy escribiendo un libro que se llama exactamente Lo que la Biblia no dice. Wow. Así se llama el libro. Bueno, pues tú tienes mucho material. Sí, Lo que la Biblia no dice. Tiene mucho material. Básicamente habla sobre todas esas cosas que nosotros hemos creído por mucho tiempo, que al final ni siquiera están en la Biblia. Muchísimas cosas. O no están en la Biblia o no lo dice así. No lo dice exactamente. Exacto. Así es. No hay contexto. Hay muchas cosas que nosotros lo hemos aceptado como bueno y válido, pero no están ahí. Pero no están. Entonces a veces son cargas que nosotros llevamos que son innecesarias. O sea, que si tú eso no va a hacer que tú te no va a hacer ni que tú te pierdes ni que tú te sales, pero están ahí. Pero te están pueden ahí. o alivianar la carga o tú llevar una carga que tú mucho mismo más pesada. No puedes soportar. No, está bien interesante. Realmente, dame otro ejemplo para terminar, pero realmente cuando ya tú lo tengas ya más cercano, ya podemos coordinar otra reunión para que ya tú nos hables un poquito del libro y todo eso ya. Bueno. En otra ocasión, pero danos otro ejemplo del contexto y eso, más o menos. O sea, ¿cómo tú lo veías antes y cómo tú lo estás viendo ahora? Bueno, yo creo que la vida de Jesús en tal. Yo creo que había un enfoque más religioso, un contexto más religioso. Era como si alguien hablaba de Jesús, era como un celo innecesario, o sea, mal fundado, diría yo, mal fundado. Pero hoy en día yo creo que puedo escuchar cosas de Jesús. Por ejemplo, hay un libro muy interesante, escrita por una persona gnóstico, y Antigüedad dice la vida mística de Jesús. Yo estoy seguro que antes yo no hubiese podido leer ese libro, porque habla muchísimas cosas raras y extrañas acerca de Jesús, pero con fundamentos. Entonces, hoy en día, yo siento que podría estar un poco más abierto a escuchar, no a aceptarlo necesariamente, pero sí a escuchar. Pero sí a escuchar cosas que en otro momento... que no eran comunes, ¿no? No, es que no son comunes. Por ejemplo, una de las cosas que dice ese libro
es que Jesús luego que fue bajado del madero, realmente no murió, dice el libro, sino que lo sacaron de la tumba y lo llevaron y fue llevado a otra aldea, fue a otro lugar, lo llevaron en una barca, y el libro lo que establece es que allá, en ese lugar en donde Jesús luego vivió su vida normal, que tuvo una familia y todo lo demás, incluso dice el texto y cita el lugar de donde está, por si alguien quiere ir a verlo, donde está la tumba de Jesús, y dice incluso la edad donde murió, los hijos que tenía, la esposa con la que se casó y a qué se dedicaba. O sea, eso es prácticamente una herejía, o sea, es una locura desde el punto de vista religioso, ¿tú entiendes? Pero entiendo que hay que escuchar todas las cosas para luego uno poder defender las cosas que uno cree. Porque si hay algo que a través del tiempo se ha juzgado el cristiano es que solamente cree, pero no defiende lo que cree. Entonces, ¿cómo tú defiendes lo que crees? No solamente orando. Claro que sí se puede defender orando, porque ahí está la maravilla y se convirtió un palo en una serpiente, ¿verdad? Claro que sí, pero también hay que demostrar la fe por convencimiento. También, o esa es una forma también de hacerlo. Entonces, respondiendo en síntesis tu pregunta, creo que soy un poco más entendido a los demás. Claro, entonces por ejemplo, ya o sea, con relación a la vida de Jesús en sentido general, ya tú lo ves ahora de una manera diferente. Sí, porque es que envuelve mucho fanatismo. Por ejemplo, alguien me escribió, un ateo por ejemplo, me dijo, es innegable yo decir que Jesús no existió. Ahí está Claudio Josefo. Hay un sinnúmero de escritores que no son religiosos, son simplemente escritores que hablan acerca de Jesús. Ahora, ¿cómo tú me demuestras que Él hizo milagros? ¿Cómo tú lo demuestras? Si no hay un texto fidedigno. Entonces, si tú le dices, bueno, pero ahí está la Biblia, que es un libro igual que el de Claudio Josefo. Igual para mí, pero no para un ateo que tiene conocimiento. Él te va a decir, jamás va a ser lo mismo. No, porque ahí él va a encontrar muchas contradicciones, muchas cosas. La estructura de cómo se compuso la Biblia es muy diferente a cómo se escribió un libro de historias naturales, muy diferente. Y lo de la historia son datos que están ahí, y es mucho más fácil porque se colaboran entre uno y otro. Pero no todos los datos que están en la Biblia se colaboran entre uno y otro. Ya ahí sí debe entrar lo que es la fe. Y ahí es donde yo le digo, bueno, pero yo no te puedo obligar a que tú creas que eso realmente sucedió. De hecho, si yo te obligara, eso no te va a llevar a creer tampoco. Soy yo el que ha decidido creerlo, porque creo que es posible, porque ha venido una convicción a mí de que eso puede ser posible. Yo creo en Dios por esta razón, por aquella, y tú defiendes lo que tú crees, pero de ahí a convencer por método científico o por medio de la escritura a alguien, no es de donde ya yo personalmente me salí. Es donde yo no creo que pueda convencer a alguien de pecado, como verdad, sí, por así decirlo, desde ese punto de vista. Tú puedes ayudarlo con tu testimonio, tú puedes ayudarlo cuando él vea tu fe, tú puedes ayudarlo con tus palabras, pero en hecho demostrable hay cosas que no las vamos a poder demostrar, así de sencillo. Así es. Realmente este es un programa que es extraordinario, realmente el deseo de seguir, yo sé que realmente nos falta, pero realmente hemos llegado hasta aquí, de verdad que sí. Esperemos en otro momento, de verdad que sí, poder encontrarnos un excelente tema, de verdad que sí. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y como ustedes saben, manténganse en contacto con cada uno de nosotros en Filtro de las Escrituras. Si quieren sugerirnos algún tema, pueden escribirnos en privado a través de la plataforma, a través de las redes de nosotros, Filtro de las Escrituras. Que el Eterno le bendiga y le guarde a cada uno de ustedes, y nos vemos en la próxima. Así que ya ustedes saben.